Hola, soy Sofía y yo les voy a hablar un poco sobre el etmoides. Bueno, en el etmoides tenemos la articulación de adelante, la cual se articula con el esfenoides detrás de la escotadura etmoidal. Aquí. Después de eso, también forma la cavidad orbitaria y las fosas nasales. También está constituida por la lámina perpendicular, que es la del medio. Esta lámina es una línea media en forma vertical. Después tenemos la lámina cribosa. La lámina cribosa es una línea corta y es de forma horizontal. Después de esto, en sus partes laterales tenemos los laberintos etmoidales o también las masas laterales. Bueno, a continuación yo voy a hablar de la lámina cribosa del etmoides y también la lámina perpendicular. Primero la lámina cribosa, que es la que está en la margen superior, se ubica en la placa horizontal o de forma horizontal, formando el techo de las cavidades nasales y el piso de la cavidad craneal anterior, perdón, o sea, la parte de adelante. La función de la lámina cribosa es, al momento de tener varias perforaciones, o también conocidos como forámenes, permite el paso de nervios olfatorios desde la cavidad nasal hacia el bulbo olfatorio en el cerebro. También, como características importantes, su superficie tiene múltiples agujeros pequeños que dan paso a fibras nerviosas del nervio olfatorio que viene siendo el primer par craneal. Y es por eso que tiene varios puntitos. También la segunda imagen es la lámina perpendicular. Ubicación. La ubicación es de forma vertical y va de forma descendiente desde la lámina cribosa. Como se puede ver en la imagen, ahí se puede ver que también forma parte o está como anexada a la lámina cribosa. La función de la lámina perpendicular es formar el tabique nasal. Como se puede ver, tiene la forma de la nariz o más o menos forma parte del importante de las fosas nasales y también se articula con otros huesos que forman parte del tabique nasal, como son el vómer, que vamos a ver a continuación, y los cartílagos nasales. Bueno, entonces te voy a hablar sobre los laberintos etmoidales. Aquí tenemos un poco el hueso etmoides y ya. Los laberintos etmoidales, en el etmoides tenemos tipo hemicildillas, que estas esperan articularse con otros huesos que también tienen estas hemicildillas para poder formar cildillas completas. Por ejemplo, en el etmoides tenemos que para armar las cildillas superiores se articula con el frontal, que también tiene hemicildillas etmoidales. Entonces, para el superior se articula con el frontal. Para formar las cildillas anteriores se une el etmoides con el lagrimal. Para formar las cildillas posteriores, el etmoides se une con el cuerpo del esfenoides. Y en el inferior tenemos que se articulan estas masas con el borde anterior de la concha. También tenemos aquí la apófisis unciforme, que va desde los laberintos hasta la concha. Y también tenemos una cara lateral o cara orbitaria que ayuda a formar la órbita como su nombre lo dice. Y también se le conoce como la lámina papirácea, porque parece un papiro porque es muy delgadita y un poco dobladita. También aquí tenemos los cornetes, que son como unas protuberancias óseas. Pero tenemos solo el cornete medio y el cornete superior y el cornete medio. Y también entre estos cornetes tenemos unos espacios por donde pasa el aire que se llaman meatos, como los cornetes meato medio y meato superior. Bueno, ahora les voy a hablar un poco del hueso esfenoides. El hueso esfenoides, desde una vista inferior, podemos ver que está la nasofaringe, en el medio está el pico esfenoidal, que se articula con el borde superior del vómer, y en los lados está se articula con la parte superior de las cavidades nasales y con la apófisis pterygoides. Bueno, después, desde una vista anterior, podemos ver la cavidad de las fosas nasales. En la línea media está la cresta esfenoidal, que se articula con la parte posterior de la lámina cribosa y la lámina perpendicular del etmoides. Después a los lados están los senos y las hemiceldillas esfenoidales y se articula también con las hemiceldillas etmoidales. Desde una vista posterior-inferior podemos encontrar la porción basilar del occipital. Luego también tenemos la vista lateral. Desde una vista lateral tenemos las alas mayores y menores,
que se encuentran del borde interno de la sutura orbitaria. Esto también queda superior a la hendidura etmoidal. Encima de las alas esfenoidales tenemos el surco carotidio, por donde pasan... Hola, soy Micaela y voy a hablar sobre las alas mayores del esfenoides. Comenzar hablando sobre sus caras. Tenemos una cara cerebral, que es una cara posterior-superior que pertenece a la fosa craneal media, y por aquí se recibe al polo temporal del cerebro. Tenemos una cara orbitaria, que es anteromedial, que forma la pared lateral de la cavidad orbitaria, y una cara lateral, que está dividida por la cresta infratemporal en dos partes, una superior y una inferior. La superior se articula con la cara temporal y la inferior con la cara cigomática. En cuanto a sus bordes, tenemos un borde cigomático, que es este de aquí, que es un borde anterior y se articula con el hueso cigomático. Tenemos un borde escamoso, que es un borde posterior que se articula con la porción escamosa del temporal. Tenemos unos bordes superiores, el frontal, por aquí, y el parietal, que se articula con el borde esfenoidal del frontal y con el borde escamoso del parietal. Luego tenemos el borde medial, donde está unido todo el cuerpo del esfenoides. Y por la parte de acá atrás se articula con la porción petrosa del temporal. Tenemos algunas aperturas en este hueso, como el foramen espinoso, que por donde pasa la arteria meningea media, el foramen oval por donde pasa el nervio mandibular y la rama accesoria de la arteria meningea media, el foramen redondo por donde pasa el nervio maxilar, y tenemos una fisura orbitaria superior por donde pasan los nervios oculomotor, troclear y abducen. Ya, a continuación voy a hablar de las alas menores del esfenoides. Como principal característica de su ubicación, se extienden lateralmente desde el cuerpo del esfenoides, que es la parte central, justo por encima de las alas mayores del mismo hueso. Su forma puede ser considerada como forma de mariposa, de murciélago, de ave, y tiene una forma triangular. Son más pequeñas y delgadas a comparación de las alas mayores, por eso viene su nombre. Su función principal o su importancia es que forman parte del techo de la órbita ocular y contribuyen a la fosa craneal. Forman parte de la órbita ocular por medio de la apófisis ocular, por la apófisis orbitaria, perdón, y también delimitan la fisura orbitaria, que es un espacio entre las alas menores y las alas mayores. También tienen como partes importantes, tienen la fisura orbitaria superior, ya que por aquí pasa el nervio oculomotor, que es el cuarto, el nervio troclear, que es el sexto, y el nervio abducen, que es el séptimo. Y también pasa el nervio trigémino con su primera rama, que es la oftálmica. Y bueno, aquí te voy a hablar sobre las apófisis pterigoides, que son estas que están en la parte inferior del cuerpo del esfenoides, que son como las patas del murciélago, mariposa que habíamos visto. Tenemos aquí el canal pterigoideo, que por aquí pasan nervios y vasos del mismo nombre. Tenemos también la fosa pterigoidea, que aquí está el músculo pterigoideo medio. Y tenemos que desde aquí son los músculos que se articulan a la mandíbula, como desde aquí como el pterigoideo externo y el pterigoideo interno. También tenemos que también forman como que las paredes de las fosas nasales en la cara medial de las alas. Son las paredes de las fosas nasales, y eso de parte de las apófisis pterigoides. Bueno, a continuación voy a hablar de los bordes del hueso vómer. Como borde superior, también conocido como borde esfenoidal, que está ubicado en la parte superior del vómer, se articula con la cresta esfenoidal del hueso esfenoides y con la cresta nasal del hueso etmoides. Este borde tiene una ranura de forma V que se acomoda en la cresta esfenoidal, es decir, que el pico
del esfenoides se articula en esa parte, el pico rostrum del esfenoides. En las dos alas también conocidas del vómer. En el borde inferior o borde palatino, como su nombre lo dice, se articula con las crestas nasales del hueso palatino. El borde anterior, que es hacia el frente, que su ubicación es en la parte frontal del vómer, se articula con el cartílago del tabique nasal y con la lámina perpendicular del hueso etmoides que hablamos anteriormente. Finalmente, el hueso posterior, como su nombre lo dice, está en la parte de atrás y este es conocido como un borde libre y no se articula con ningún hueso. Es delgado y forma parte de la parte posterior del tabique nasal, formando algo conocido como las coanas, que son los huecos posteriores. Hola, soy Micaela y voy a hablar sobre los bordes del hueso vómer. Comenzaré hablando sobre el borde anterior. Este es un borde articular para el etmoides, se articula con su lámina perpendicular y también se articula por este lado de aquí con el cartílago del tabique. Por otro lado tenemos el borde superior, el cual tiene un canal por aquí para que se articule con la cresta del esfenoides. Entre las alas del vómer se forma el surco esfenovomeriano. En su borde posterior es un borde libre, el cual separa las coanas. Y en el borde inferior, este se articula con la apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino. Ya, y te voy a hablar también sobre el vómer, que vemos que este se articula con la lámina perpendicular del etmoides para poder formar el tabique óseo. También tenemos en las caras del vómer que tiene de derecha a izquierda, como lo tenemos aquí, derecha a izquierda, que también se ve como que la derecha. Y pues aquí tenemos el canal vomeriano que estaría puesto aquí, que por aquí pasan nervios y vasos nasopalatinos. Tenemos que este canal viene de posterior superior a anterior inferior del mismo hueso, del vómer. Tenemos eso, también tenemos que acá tenemos las coanas, se articula con el esfenoides y con el etmoides. Y eso sobre el vómer.